Bueno, tengan muy buenas tardes a todos. Y, y hoy es la penúltima clase de pliegue. Podríamos dar mucho, pero bueno, no tengo que abusar tampoco. Entonces, y esta parte es bastante interesante. Entonces, espero que no se me corte internet. Y entonces, es diagramas pi, diagramas beta, y vamos a usar la red de Smith porque vamos a hacer algunos trabajos que son estadísticos para sacar las orientaciones dominantes, bueno, de los pliegues. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y de pliegue, por ejemplo, cuando, en realidad no me detengo a explicar acá mucho, ¿no? Pero hay algunos conceptos, por ejemplo, plano axial, por ejemplo, que a veces uno va al campo y para caracterizar el pliegue hay que tener alguna medida de ángulo y buzamiento de un plano axial, como así también el ángulo interflanco, que, que es el ángulo que forman en los dos flancos, por ejemplo, así en este que estamos acá, como va el cursor. Entonces el ángulo interlimbo, que es el ángulo de los dos flancos. También acá se mide la orientación del eje del pliegue. Entonces, si nosotros tenemos algunas mediciones, por ejemplo, podemos caracterizar el pliegue y dar algunos, algunos nombres especiales, si el pliegue puede ser simétrico, asimétrico, términos como vergencia y otras cosas, ¿no? Y entonces, para eso, generalmente los geólogos usan en el campo la red estereográfica, ¿no? De Smith. Y lo único dato que tenemos nosotros generalmente es el dato de orientación de la superficie desplegada en ambos flancos. Mientras más datos tengamos, es mejor, pero a veces con dos se pueden sacar información. Entonces, y también se puede sacar la orientación del plano axial, pero siempre en el plano axial hay una definición que quiero que la sepan. Cuando nosotros tenemos dos líneas orientadas en un plano, no tienen que estar superpuestas, tienen que tener orientaciones distintas. La podemos llamar, si quieren, buzamientos aparentes. Tenemos dos buzamientos aparentes sobre un plano. Con esas dos líneas de buzamiento aparente nosotros podemos sacar la orientación de ese plano. Y, y siempre, por ejemplo, el eje del pliegue está contenido en la línea de Charnella, ¿no? En la línea de Charnella o el eje de Charnella es la mayor curvatura del pliegue. Y, y nosotros vamos a trabajar como lo venimos haciendo con pliegue cilíndrico en la reconstrucción. Entonces, el pliegue cilíndrico se caracteriza porque conserva espesores, bueno, una serie de cosas, y, y se genera con una línea moviéndose en el espacio paralelamente a sí misma. Y esa línea se le llama eje del pliegue. Pero el eje del pliegue no tiene una posición así en el pliegue, sino que es una línea que está en distintos, contenida en distintos segmentos, ¿no? Y, y en el caso específico de pliegue cilíndrico coincide con la línea de Charnella, o sea, de mayor curvatura. Y, y acá, por ejemplo, lo que yo estaba hablando, tengo el ángulo entre los flancos, ¿no? Y ese se llama ángulo interflanco. Y generalmente cuando uno no tiene mucha información de, por ejemplo, cómo está el plano axial, uno hace una suposición de que la charnela, ¿no? Perdón, que el plano axial divide ese ángulo interflanco en dos. O sea que el plano axial es bisectriz de ese ángulo. Entonces, y uno lo ubica, entonces, para obtener la orientación de la, del plano axial. Entonces, los pliegues, miren, fíjense acá, porque el otro día me hicieron algunas preguntas que a veces tenemos algún bache o alguna cosa floja, ¿no? Entonces, eh,
Los pliegues se pueden ver en distintas secciones. Por ejemplo, esta es una sección vertical, este, perpendicular a la superficie de la Tierra, y ahí vemos nosotros una forma del pliegue. Pero acá también en superficie tenemos una sección horizontal, y ahí también vemos la forma del pliegue. Entonces, la forma tridimensional del pliegue es compleja, nosotros la vemos así en diferentes secciones, pero es difícil caracterizarla. Por eso, con las mediciones que vamos a hacer ahora, uno puede caracterizar un poco el pliegue, o sea, definirlo bien al pliegue, ¿no? Entonces, acá es una superficie cilíndrica plegada. Entonces, en el único lugar que se ve la superficie en su forma ideal, ¿no? Es cuando yo tengo una sección perpendicular al eje del pliegue. Esta sección que es perpendicular al eje del pliegue, ahí veo que se trata de un pliegue cilíndrico, y no hay duda. Pero hay en todas las otras secciones que no son perpendiculares al eje del pliegue, siempre vamos a ver secciones, en este caso, elipses, ¿no? Con distinta amplitud, distinta curvatura y todo eso, los ejes distintos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una sección vertical y estoy viendo una sección elíptica, y esta y estas dos de abajo son secciones oblicuas, o sea que cortando con cierto ángulo la superficie plegada, que, que estas son las que generalmente nosotros se hacen en geología, ¿no? Y entonces, para caracterizar, por ejemplo, el eje, el, el eje del pliegue que coincide con la línea así de mayor curvatura, en el caso este del pliegue cilíndrico, nosotros tenemos que realizar mediciones en la superficie plegada. No quiere decir que la haga en una en particular, tengo que tomar muchas mediciones en los flujos de la superficie y después lo voy a representar. Entonces, y esas mediciones en esos planos son, uno lo puede considerar como que son tangentes a esa superficie plegada. Entonces, en esos planos que son tangentes a la superficie plegada, siempre está el eje del pliegue. Es una línea que está ahí dentro de ese plano tangente, y esa línea es que genera la superficie plegada. En este caso específico de pliegue cilíndrico coincide con la línea de Charnella. Entonces, los planos a esos tangentes yo puedo definirlo por rumbo, buzamiento, o dirección de buzamiento y buzamiento. Pero o sea, cuando represento esas mediciones planares con rumbo y buzamiento, en la red estereográfica voy a círculos mayores. Pero también puedo representar esas mediciones que tomo en el campo por medio de los polos. Recuerden que los polos era el complemento del ángulo de cruzamiento, y el polo se orientaba, era una línea perpendicular a un plano, y el buzamiento de esa línea es el complemento del buzamiento, y la dirección es contraria a la dirección de buzamiento del plano. Entonces, y los polos corresponden a la representación de líneas en la red. Y todas esas líneas son perpendiculares a la línea de Charnella. No importa dónde esté, pero siempre ser perpendicular a la línea de Charnella. Y todas esas líneas son paralelas a un plano que es perpendicular a esa línea de Charnella, ¿no? o al eje del pliegue. Entonces, acá hay varias mediciones, ¿no? Y, por ejemplo, si yo represento todas esas algunas mediciones, acá hay 6 mediciones, entonces los represento como círculos mayores, la red estereográfica esa de Smith, todos se cortan en un punto. Y ese punto de corte, si el pliegue es cilíndrico ideal, es un pliegue, entonces todas se cortan en un punto, y ese punto de intersección de todos los círculos mayores determina el eje del pliegue, y se denomina eje beta, ¿no? Y ese puntito es una línea, entonces yo puedo sacarle la dirección de inmersión, ¿no? Hacia dónde está inclinando, 116, y el ángulo de buzamiento.
Eso es si represento con, con- con- hago una representación ciclográfica, o sea que los planos los represento con círculos mayores. Pero si los planos los represento como los polos, eh, recién decía que los polos son perpendiculares al eje del pliegue o a la línea de charnela del pliegue, ¿no? Y entonces, y que todos los planos son paralelos a un plano perpendicular a esa línea. Entonces, todos los polos están, que yo tome alrededor de esta superficie plegada en el flanco, en la superficie de charnela, todos se van a estar, si el pliegue es ideal, cilíndrico ideal, todos esos polos van a estar dibujados en ese plano que es perpendicular al eje del pliegue. Entonces, y ese va a ser ese plano vendría a ser el círculo pi, ¿no? De todos los polos. Entonces, todos los polos están contenidos en un círculo mayor. Y el polo de ese plano, de ese círculo pi, es el, es el eje pi. ¿No? Acá han puesto eje beta en equivocado, ¿no? Porque este sería el pi, pero el pi y el beta coinciden. O sea que son representaciones, este, uno es con plano y el otro es con polo. O bien tomemos que esto es de otra situación, o sea, para no decir que está confundido. Pero esto sería el polo pi, ¿no? Cuando yo represento con, lo- con los polos de la superficie esa, cuando yo tomo el dato. Entonces, los polos generalmente, ¿saben qué? No quiero dar mucho, porque tengo miedo de confundirlos. Entonces, voy a tratar de, de dar lo esencial nada más. Los polos, por ejemplo, pueden tener así como esto, una distribución en la red de Smith. Esto se dice que es una distribución uniforme. Y esta, por ejemplo, cuando los polos todos se disponen alrededor de un punto, así que es como el centro de simetría de esa distribución de puntitos, de polos. Esto se dice círculo máximo. Cuando los polos se distribuyen a lo largo de un círculo mayor, ¿no? De la red, eso se llama círculo, guirnalda de círculo máximo, ¿no? Guirnalda de círculo máximo. Y a veces también cuando los pliegues se disponen así a lo largo de un círculo mayor, y eso se llama guirnalda de círculo menor. Y bueno, de acuerdo a las formas que tengan las guirnaldas estas y estos máximos, todo, nosotros podemos caracterizar a veces, arriesgar con respecto a la forma del pliegue. Entonces, este, hasta ahí vamos. Entonces, miren, cuando yo tengo una representación ciclográfica, entonces, y, y con dos medidas que yo haga en los flancos del pliegue, tengo un flanco en un pliegue, ¿ven? Y esto corresponde a un flanco. Ambas representaciones ciclográficas se cortan en un punto, y ese puntito correspondería al eje beta, ¿no? Y cuando el pliegue, en este caso son dos, pero si tomo muchas mediciones, si el pliegue no es perfectamente cilíndrico, entonces las intersecciones siempre se producen en un área pequeña. Y hay muchas intersecciones. Por ejemplo, con tres, mire, ya hay tres intersecciones. Y después cuando voy incrementando este, mediciones, tengo muchas intersecciones. Entonces, ¿y a dónde colocar el eje beta? Entonces, el eje beta, por ejemplo, yo puedo definir una superficie y ubicarla en un determinado puntito y decir, esto vale para, para el eje beta. Pero también yo puedo representarla, hacer un conteo con la red de Smith de las intersecciones y hacer para esto unas curvas de conteo que vimos ya en la clase de diaclasa, y entonces con esa curva de conteo el máximo ese va a ser la orientación del eje del pliegue. Entonces, y cuando represento los polos de un pliegue, a veces no todos caen en un círculo, sino caen como en una faja. La guirnalda es como una faja, y después yo voy a ajustar el círculo mayor que, que a mí me agrade, de acuerdo a esa faja, para que ese sea este,
el plano, el plano pi. Y, y el polo de este plano pi está en esta posición. Y ese es el eje del pliegue. Y este es el plano pi coincide con el eje beta, ¿no? Porque si son de los mismos datos, ¿no? Vamos a hablar. Y, por ejemplo, esto, fíjense, si yo tengo un pliegue así que está, este, que tiene un ángulo de charnela muy amplio, o sea que es un pliegue muy abierto, entonces el círculo, los puntos se distribuyen alrededor de una figura elíptica, y cuando yo haga el conteo todo, entonces a medida que el ángulo, este ángulo entre los limbos vaya decreciendo, entonces esta se va a ir transformando en un círculo, una guirnalda de círculo máximo, ¿no? Y así yo puedo tener diferentes tipos de pliegue, pero ¿sabe qué? No voy a avanzar más, porque tengo miedo de dar mucho y confundirlo de eso, y entonces prefiero ahora compartimos la pantalla y vamos a un ejemplo. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa de lo que dije? Escucho, nadie, están en silencio profundo. Ahora ¿Escuchan? no, profe. ¿Cómo? Hasta ahora no. Profe, Bueno, yo tengo una duda. sí. Cuando mostró las representaciones ciclográficas y teníamos más de dos mediciones, por ejemplo, tres mediciones y había más de una intersección, ¿cómo marcaríamos ahí el beta? Y en ese caso, nosotros es como que tenemos una superficie, ¿no? Y donde, Sí. y donde se encuentran, la parte central de esa superficie va a ser, ahí va a ubicar al beta. Ah, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando las intersecciones siempre son mayores a la cantidad de mediciones que hago. Si yo hago 25, supongamos, mediciones, yo voy a tener, cuando las intersecciones, ¿no? Los cortes de esos círculos mayores siguen una ecuación matemática, una progresión que es n, que representa el número total de mediciones, un n mayúscula, y sigue esta progresión, miren, ¿no? Es n, ¿no? Eso, bueno, por menos 1, ¿no? Y todo eso dividido 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 25 mediciones, cuando aplico esa fórmula, n mayúscula sería el número de datos que yo mido. Y este sería, supongamos, 25, este sería 25 menos 1, 24, dividido 2. Si hago esa operación, tendría 600 intersecciones, para que tengan una idea, una brutalidad. Entonces, cuando ahora, antes de hacer esto, solamente voy a hacer una cosita acá. Entonces, con rojo, cuando yo tengo dos planos, que en este caso van a ser dos planos, uno en un flanco y otro en el otro flanco, ¿no? Y cuando yo tenga dos planos, esos se cortan. Cuando dos planos se cortan, forman ángulo diedro. Uno es agudo y el otro es obtuso. Entonces, y como le había comentado, entonces, uno de esos ángulos es el ángulo entre los flancos, el ángulo entre los limbos. Y, y yo en el campo tengo que observar bien para ver que ese ángulo entre los flancos, el ángulo interflanco, si es agudo o obtuso. Y eso me va a permitir a mí elegir cuál ángulo voy a tomar, el agudo o el obtuso, ¿no? Entonces, pero eso lo voy a ir explicando acá
de a poquito. Supongamos acá, yo voy a hacer de acá, está muy grueso. Está muy grueso. Acá voy a tratar de hacer dos planos, ¿no? Con cualquier orientación. Le quiero explicar nada más esto. Entonces, hago un plano con esta orientación, un círculo mayor, y supongamos que sea de un... hice mal acá. Tendría que haberlo hecho. Bueno, acá. Entonces, un plano acá, y ese plano corresponde a una medición de un flanco, ¿no? Y después tengo el otro flanco. Entonces, este flanco, de acuerdo a la red geográfica, estoy abusando hacia el noroeste, ¿no? Como el círculo mayor. Y acá, por ejemplo, tengo el otro flanco, dispuesto de esta manera, y entonces ambos flancos se cortan un puntito, ¿no? Y ¿por qué me hace esto? Bueno, entonces, este puntito de intersección que lo voy a poner en verde, ¿no? Ese puntito, ese va a ser el beta, esto que está acá. Ahorita no se alcanza a ver. ¿Qué pasa? Que tengo esto, me he puesto mal esto. Bueno, lo ven a eso, ¿no? Entonces ese sería el eje del pliegue. Si hasta ahí vamos bien, la otra representación del eje del pliegue. Entonces, el polo de este plano, ese que tengo acá, ¿no? Se encontraría a 90 de acá. Por ejemplo, lo voy a hacer de lo mejor que pueda, ¿no? Pero no tengo precisión. Pero estaría acá a 90 en esta posición. Y el polo de este plano estaría aproximadamente, podría estar, ¿sí? Perdón. ¿Está bien? 90. Esto para allá, esto está bien. Este uso para acá, este está bien. Está bien, estaba haciendo bien. Entonces, el polo de este plano estaría aproximadamente en esta posición. Después le voy a poner numerito, ¿sí? Para que ustedes vean, porque si no, estamos haciendo un prolijo. Entonces, a este plano le voy a llamar, que está acá, ¿no? Le voy a llamar 1 a este, ¿no? Unos pelos voy a llamar, ¿no? Para que sepan que es el plano ese. Entonces, le coloco ahí. Y el polo de ese plano, ¿no? Entonces, el polo de ese plano es este. 1 voy a llamar. Polo 1, ¿no? Para que no se confunda con plano. Ese sería el polo 1. Y el segundo plano sería este, ¿no? Que es esto que está acá. Y acá me equivoqué. Si me equivoqué acá. Entonces acá voy a borrar. Me equivoqué ahí. Entonces este sería el polo 2. El polo 2 sería este. Este que está acá. Y el polo del plano 1 sería este que está acá. Polo 1. Ahí. Acá lo voy a poner. Entonces, si yo muevo la red, ¿no? Y la coloco
y voy moviendo la reta hasta que yo pueda calcular un círculo, que pueda trazar un círculo mayor que pase por este punto. A esto voy a empezar a girarlo. Y entonces yo podría trazar un plano que pase por esos dos puntitos y ese plano que va a pasar por esos dos puntitos, ¿no? Por acá, así. Entonces, ese ese es el plano, el círculo mayor pi, y ese plano está abusando para acá, para el sureste. Y ese puntito es, sí, sí. Tenés que rotar el papel transparente tuyo y, y de tal manera que esos dos puntitos caigan en un círculo mayor de la red. ¿Sí? Vos tenés voy a dibujar acá vos tenés a esos puntitos, vos los tendrías que girar acá, girarlo, llevarlo, empezar a girar para este lado esos dos puntitos, ¿no? Y hasta que llegues un momento podás calcar un círculo mayor que pasen por esos dos puntitos. Claro, girás esto en sentido horario y hasta que esos dos puntos caigan o se ajusten a un círculo mayor. Cuando vos veas que se ajustan a un círculo mayor bien, lo calcás a ese círculo y después lo volvés al papel a la posición original, entonces te quedaría este que está acá. Este. Bueno, Profe, sí, o sea que habría que ir llevándolo como hacia el norte, digamos, que coincidan los dos puntos. claro. Es como, yo voy a girar, suponete que gire acá, voy a girar un segundito acá. Entonces, voy a girar en sentido acá horario, hasta que en algún momento el polo 1 me va a quedar, suponete acá, en esta posición. Ahí. Y el polo 2 me va a quedar acá en esta posición. Por acá, sí. A ver, un poco más arriba, acá. Tal vez este inclina un poquito más, entonces me quedaría por acá, así, tal vez, ¿no? Entonces, una vuelta que yo tengo esto por ahí, voy a agarrar y a trazar, voy a copiar un círculo mayor, ¿no? Voy a copiar un círculo mayor que desde esta posición hasta acá, que pase por esos dos puntitos. Y esa línea que yo tracé es esto que está acá, en celeste. Y este sería, este que está acá, ¿no? Sería P1, ese, y este que está acá sería P2. Ahí. Cuando volvés a esto, tenés esto. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, y por ejemplo, voy a aprovechar esto que está acá. Entonces, en esta situación, ¿no? Yo decía que cuando dos planos se cortan, generan un ángulo diedro, ¿no? Perdón, sí, es un ángulo diedro, uno es agudo y el otro es obtuso. Entonces, en esta situación, cuando está ahí, llevo a esta posición, giro esto hasta que quede en esta posición. Y entonces, y entonces el ángulo diedro sería esto que voy a marcar acá, por ejemplo, con un verde. Acá,
en esta situación, si uso los planos, el ángulo diedro es este que está ahí. El, no sé. Aquí tengo esto, no me di cuenta que tenía esto. Entonces el ángulo diedro va a ser este. Ven, es un ángulo agudo, ¿no? Pero lo voy a medir acá, ¿no? Y acá, bueno, entre los planos sería ese ángulo, y entre los polos sería este ángulo. Entonces, este entre los polos sería un ángulo obtuso, y entre los planos sería un ángulo agudo. Entonces, cuando yo voy al campo, tengo que saber cuál es el ángulo que tengo que tomar. Entonces, si fuera el ángulo agudo, entonces, si fuera el ángulo agudo, el plano axial va a pasar por donde está el eje y por el punto medio de esto, ¿no? O sea que acá, con la vuelta que yo haga, divide a esto, acá voy a buscar el punto medio de esto que está acá, ahí. Entonces, el plano axial va a ser un círculo mayor, ¿no? Que pase por el polo y pase por el punto medio. Si no tengo más información, porque a veces no se tiene más información, entonces... Bueno, cuando tengo más información, entonces puedo usar esto como el plano axial es es bisectriz de estos dos planos que están en rojo. Entonces, cuando dos planos se cortan, tengo un ángulo que es agudo y un ángulo que es obtuso. Entonces, y si no tengo información, yo tengo que elegir cuál ángulo voy a tratar. Entonces, si es el agudo o el obtuso, y lo voy a dividir, voy a encontrar el punto medio de ese valor angular. Entonces, voy a pasar por ese puntito medio y por el eje, y entonces ese va a ser el plano axial. Y te fijas, también pasa, si yo divido el valor angular entre los polos, que en este caso sería el ángulo obtuso, también estoy pasando por el punto medio. O sea, ese plano axial también vale para este. Pero, y el otro valor angular, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver el cursor. Yo tengo que contar cuánto, por ejemplo, si hago el ángulo obtuso, empiezo a contar hasta este lugar, cuántos grados hay. Me doy vuelta y me coloco en esta posición y cuento cuántos grados hay hasta este lugar, y entonces, y ahí tengo el ángulo obtuso. Si lo sumo al ángulo agudo, los dos suman 180. Entonces, bueno, veamos ahora el ejercicio este. Entonces, acá yo tengo, acá hay dos flancos del pliegue. Me piden que haya la orientación de la línea de charnela. Entonces, el rumbo de ese plano es norte 32, norte 30, o sea que aproximadamente estaría en esta posición, ¿no? Y usa 42 hacia el noroeste, o sea, 42 grados. Voy a hacer una línea roja, así vamos. Acá habría 32, lo paso por el centro, ahí, y después cuando me fijo le doy un valor a este
de 42 grados. ¿Tá? Y el otro tiene 0,90, 24 sur. O sea que el otro plano estaría en esta posición. Acá. Así. Y, o sea, 0,90. Y usa 24 al sur. O sea que este sería un plano así. Supongo que sea 24 ahí. Están trabajando con la red. Ustedes pueden trabajar con la red. ¿Tienen a la red? Sí, profe. Entonces, bueno, si quieren voy un poquito más lento. Entonces, acá voy a poner, este sería 0, sería 0,30, ¿no? Y está acá, bueno, no puedo, pero este sería 0,90 y este usa, este plano está usando, ser una línea, está usando para acá, para esta dirección, ¿no? ¿Sí? ¿No? Está usando 42 grados, acá. 42 grados. Voy a colocar el numerito, ¿no? Y este otro está usando, este otro plano está usando para el sur, para este lugar. Para acá, y está usando está usando 24. ¿Ya lo dibujaron o no? ¿Me pueden decir, por favor, si dibujaron? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando están en esta posición, van a girar a este puntito de intersección, lo van a llevar al diámetro este-oeste, a este puntito que está acá, ¿no? Que lo voy a llamar, si quieren, intersección, ¿no? A este puntito, lo van a llevar ahí. Ahí lo tengo. Ahí se van a girar hasta que lo lleven al diámetro este-oeste. En esa posición, yo tengo ahora el puntito acá. Ahí. Acá. Pero ahí. ¿No? Ahí tengo el puntito. Entonces, la distancia que hay desde el diámetro oeste hasta el puntito, eso es el valor de buzamiento, ¿no? Y del eje, ¿no? Y después, en esa posición, yo le voy a hacer una marquita acá. Acá. Cuando vuelva a la posición original, que los nortes coinciden, la marquita me va a quedar acá. Y el ángulo que yo mida desde el norte, ahora tengo los nortes del thread y del papel transparente coincidente. Giro así, hasta que llegue ahí y lea, sería aproximadamente 240, qué sé yo. Entonces, esa sería la dirección de buzamiento, 240, ¿no? Y el buzamiento pueden ser de acá hasta ahí 30 grados. No sé cuánto les da. ¿Me pueden decir cuánto les da? ¿Midieron o no? Es que acá estaría, en esta posición estaría 240. Y el buzamiento sería, lo medí de acá hasta ahí, serían 30 grados. ¿Cuánto da?
Nadie contesta, nadie acusa. ¿Continúo o está bien? Profe, me perdí un poco. ¿Podría volver a explicar? Era ¿Qué? profe, estábamos bien hasta que dibujó las líneas y yo ahí ya me perdí también. Cuando acá la intersección, ese sería el polo beta, ¿tá? Porque son círculos mayores. A ese polo beta voy a girar en este sentido, en sentido horario, y lo voy a llevar al diámetro este-oeste. Lo voy a colocar en esta posición. Y entonces cuando lo coloco en esta posición al polo E, los círculos mayores, ¿no? Los círculos de intersección que está acá, lo voy a dibujar con un recto, me resulta más fácil. Esa intersección estaría acá en esta posición. Ahí. Cada una corresponde a un círculo, a estos círculos que están acá. Entonces, la distancia que hay desde este punto hasta acá, ese es el buzamiento, ¿no? Y cuando lo tengo al polo en esa posición, le hago una línea acá. Lo voy a hacer en verde. Hago una línea acá. Voy a hacer una línea desde acá hasta ahí. Hasta el círculo mayor, que pasa un poquitito. Ahí. Entonces, ahora vuelvo a esta situación anterior. Entonces, el valor del buzamiento es 30 grados, es la distancia que hay angular desde acá hasta acá. Y cuando coloco en esta posición, la línea verde está acá. Y entonces, acá tengo el norte. Mido este ángulo que hay entre el norte y esa línea, eso es 240. Esa sería la dirección de inmersión de esa línea. ¿Saben qué? Van a tener que leer un poco, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que no saben cómo se proyecta un punto y no saben cómo se proyecta un plano. Entonces, no puedo estar explicando de nuevo, ¿no? O sea que, porque lleva mucho tiempo a mí eso, esto. Bueno, ¿estamos o no? Bueno, pero digan algo, pues. O no lo tengo y entonces yo continúo. Claro, no sé si alguien lo está haciendo. Bueno, si no van a tener que Continúe, perder. profe, Si no porque van a creo tener que que perder. Creo que nadie lo está haciendo, pero sí se entiende que son más o menos 40 grados, de 30 grados por ahí. Bueno, yo voy a poner un punto acá. Un punto acá. Y acá tengo el norte. ¿A dónde estaba usando ese punto? Al sudeste. Al sudeste también. Está bien. Entonces, para ver cuánto busa, yo tengo que agarrar a ese punto, girar en sentido acá, antihorario, y llevarlo al puntito a ese, ¿no? A llevarlo a este lado, y lo llevo al puntito y lo coloco acá. Cuando el puntito está en esa posición, bueno, hagamos cuenta de este un huevito, no un puntito, ¿no? Entonces, cuando el punto está en esa posición, entonces
la distancia que hay, o en grados, ¿no? El valor angular de buzamiento lo mido desde acá hacia adentro, hasta que llegue al punto. Ese es el buzamiento. Y en esa posición yo le hago una marquita acá, ¿no? A esto que va desde acá hasta ahí. Una marquita ahí. Entonces, hago una marca así y paso. Cuando gire de nuevo a la posición que tenía el punto, esa marca la tengo acá ahora. Y entonces, el buzamiento lo leí acá. Y la dirección de inmersión, o sea, la inmersión la leí acá. Y la dirección de inmersión desde el norte hasta que llegue a ese punto. Profe, más o menos usa 15 grados, ya le digo. 15 grados para... ¿Y cuánto más? Ya le digo. Está muy bien 15 grados. Sí. Me tenés felicitado. Si pones, si me das el otro, tenés 10. $228, dice el compañero. Está bien. Está bien. Está bien. Por ahí, perfecto. Muy bien. Acá dice una cosa, con el mismo dato del problema anterior, hacia la orientación del plano axial del pliegue, ¿no? En este caso. Y dice que en el campo se ha visto que los planos axiales tienden a ser vertical. Entonces, yo tengo dos ángulos, un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Y los planos, cuando son verticales, son un diámetro de la red de Smith. ¿Sí? En cualquier red, un plano vertical se representa por una línea, por un círculo mayor que corresponde con un diámetro. Entonces, están diciendo que en este caso en particular, ¿no? El plano axial está vertical, y entonces, acá tengo siempre, cuando tengo los planos representados, los llevo a este puntito, lo llevo a esta posición. Cuando lo tengo acá en esta posición, desde ese lugar, ¿no? Cuento 90 para acá, así, ¿no? Y en este lugar tengo, supongamos que sea ahí 90, tengo aquí 90. Entonces, en esa posición, copio el círculo mayor que pase por ese puntito, ¿no? Y entonces voy a hacer pasar un círculo que pase por ese lugar, que pase por ese puntito. Y ese círculo estaría dispuesto ahora acá en este dibujo, y estaría puesto así aproximadamente acá. Estaría puesto aproximadamente acá, así. A 90, ¿no? Este círculo va a estar a 90. Entonces acá lo pongo ahí. Y después acá puedo contar el valor angular de estos dos planos. Pero para contarlo tengo que situarlo, volver a esta posición. Entonces, en la mitad de ese valor angular estaría aproximadamente, ¿no? Estaría aproximadamente ahí. Entonces, voy a trazar un círculo mayor que pase por este puntito y por este, ¿no? Y ese círculo mayor que pase por esos dos puntitos, ese va a ser el plano axial del pliegue.
Supongamos que esté acá, no sé. Voy a hacer una cosa así. Entonces, por esos dos puntitos voy a pasar por ahí. Y este sería el plano axial del pliegue. ¿No? Y la orientación, y está casi, como está casi vertical, si hice lo del ángulo agudo, pero si hago del ángulo obtuso, el plano axial va a estar cerca del círculo fundamental, del diámetro de la circunferencia. Cuando el plano axial está cerca de esta circunferencia, está casi horizontal. Y cuando corresponde con un diámetro de la red, es vertical. Y ese plano está casi vertical. ¿Estamos o no? Dejo de compartir un segundito. ¿No? Y bueno, ahora, ¿saben qué? Voy a acelerar un poquito. Voy a mostrar acá. Acá tengo resuelto. Ese ejercicio, por ejemplo, alguien me dijo 2.24, 2.29, 2.28, 15. Fíjense en el valor que tiene. 2.34, 14 este ejercicio que estábamos haciendo. Y ahí tienen los planos axiales acá. Perdón, las mediciones de los flancos, de un flanco y del otro flanco. ¿Ven? Y ese da el valor. Entonces, el otro ejercicio que estábamos diciendo, como el plano está vertical, entonces yo medí el valor de este ángulo ahí en este plano que está acá en puntos, es un plano que giro esto y lo llevo al diámetro este o este, y resulta que lo tengo en esta posición, cuento 90 grados hacia la derecha. Puedo contar así también, pero si cuento para este lado, cuento cuánto hay acá y después continúo por acá hasta que llegue a 90. Entonces, y ese plano es perpendicular a este puntito. Este plano que está acá, ahí estarían si yo hago los polos de estos planos que están acá, los polos de esos planos estarían dentro de este círculo mayor que está punteado. Entonces, y este puntito sería polo de este plano, ¿no? Es una cosa, es cuestión de hacer ejercicio despacito nada más. Entonces, y este sería el plano axial, ¿ven que pasa por el punto medio? ¿Está o no? Sí, profe. A mí me quedó igual. Si quieren, llevo esto al otro lado y les muestro cómo serían los polos y cómo serían, que lo lleve a donde estábamos viendo recién, o no. Bueno, entonces, este es un caso de un pliegue, por ejemplo, cilíndrico, y acá creo que hay 6 mediciones, 2, 4, 6. Entonces, yo estas mediciones las puedo representar como círculos mayores, cada una de estas. Y después, por ejemplo, el polo, si el plano tiene 360 y usa 30 hacia el este, el polo de este plano, el cruzamiento del polo va a ser 60, ¿no? Este está para el este, el polo va a estar hacia 270. ¿Está? Para hallar el cruzamiento del polo, ¿no? De la línea esa que es perpendicular a este plano, este es un plano. Y si yo trazo una línea perpendicular a este plano, esa va a ser la línea que me va a dar la orientación del polo y del cruzamiento. Entonces, si el cruzamiento eso también lo expliqué, ¿no? O sea que si el cruzamiento del plano es 30, el cruzamiento de la línea perpendicular al plano va a ser 60. Y si este está buscando hacia el este, la línea va a estar buscando hacia el oeste, o sea, hacia 270. Y si represento todos los planos de estas mediciones, entonces eso se van a juntar todo en un lugar. Y
donde se juntan los círculos mayores, ese es el polo beta de eso. Esta sería una traza ciclográfica. Y este sería el valor angular. Siempre hay que llevar este puntito hacia el diámetro este o este para medir el valor angular. Y si represento los polos me van a caer en un círculo mayor, todos, ¿no? Y el polo de ese plano es, el polo de ese plano pi, ser el polo de ese plano pi va a ser el, el epi, ¿no? Que va a coincidir con el beta. Acá le han vuelto a pifiar, le han puesto beta, no es pi. ¿Estamos o no? ¿Estamos? Bueno, no, entonces no lo voy a... ¿Está muy denso esto? ¿Entienden lo que les digo o no? Por ejemplo, esto. Acá yo tengo esto es un mapa, ¿no? Y un pliegue en superficie. Entonces, este mapa acá tiene una serie de datos. Entonces, ustedes pueden representar, acá están los valores de rumbo puestos en este lugar, que no lo calculen, ven, 110, 127, 90, en este caso, este sería 00, ese sería el valor del rumbo, y este es el valor de usamiento. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 6 datos. Entonces, ustedes pueden representarlo a esto como plano. Si lo representan como plano, tendrían esto que está acá. Si el pliegue es perfectamente cilíndrico, se cortarían todo en un puntito. Y si representan esto con polo, entonces, este que está acá, por ejemplo, uno de estos que está acá, entonces, el dato, este plano busa 60 hacia el noreste, el polo busa hacia el sur oeste. Si este busa al noreste, el polo va a busar, la línea perpendicular a este plano va a busar hacia el sudoeste, ¿no? Y, estaría a 90 de este. O sea que 110 más 90 sería 200, ¿no? Esa línea busa hacia 200, la línea perpendicular al plano. Y el busamiento de esa línea sería... ¿Está o no? ¿Está? Sí, profe, pero igual lo representamos como planos, ¿no? O lo podemos representar de las dos Sí, formas. lo puedes representar como polo plano. Entonces, y de esa manera vas a obtener esta que está acá, esta y esta. Y el polo de cuando representes las líneas perpendiculares a los planos, te va todo esto, estas líneas perpendiculares al plano se van a cortar acá, te van a contener Ah, en un claro. círculo. Esos puntitos que están ahí son los por 10. Sí. Estas son las líneas perpendiculares a los planos. Entonces, todas esas líneas perpendiculares a los planos van a ser los polos de esas mediciones que hiciste, y todas van a estar contenidas en un círculo mayor. Y el polo de ese círculo mayor, que está a 90 de esto, vos tenés que llevar esto al diámetro norte-sur, girar acá hacia la izquierda y llevarlo al norte-sur, ponerlo así. Que lo tenés acá así, con las 90 hacia la derecha, y va a tener ubicado el pi, y de esa manera. Bueno, hasta acá lo podrían hacer. Y ya este otro es más complejo, bueno, no sé. No sé, ¿quieren preguntarme algo? ¿Me quieren preguntar algo? ¿O no entienden nada o...
Sí, se entiende, pregunta. profe. Creo que Bueno, no sé si mis compañeros tienen algo. sí, entonces, voy a hacer cuatro círculos acá. Supongamos que tengo cuatro mediciones de un pliegue, ¿no? Entonces, esas cuatro mediciones de un pliegue, y las voy a representar como un círculo, no sé, por ejemplo. Entonces tengo una acá. La red no permite a nosotros decir si es un anticlinal o un sinclinal. La red solamente nos va a permitir calcular valores angulares, todo eso. Entonces, supongamos que estoy haciendo una representación ciclógrafa. Entonces, tengo varios planos acá, cortados ahí, y ahora voy a hacer con rojo otro más. Puedo tener otro plano acá así, ¿no? Y si el pliegue es cilíndrico perfecto, todos se van a cortar en un puntito, ¿no? Ahí. Entonces, y dibujo otro por acá, ¿sí? Todos se van a cortar ahí. Voy a dibujar celestito. Entonces, sumamos así. Bueno, apreté antes. Supongamos que este plano venga así. Va a pasar por ahí. Y puedo tener otro acá así. Ahí. Entonces, este es el eje beta, ¿no? Ese sería el eje beta. Voy a poner en beta, ¿no? Entonces, si yo represento todos los polos de estas mediciones que hice, estarían en un plano ubicado aproximadamente, no aproximadamente, a 90 de estos, ¿no? Estarían dibujados acá en un plano así. Acá estaría más o menos así. Ese plano estaría a 90 de este puntito. Cuando yo este puntito lo ponga en el diámetro este o este, ese plano estaría a 90 de este. Entonces, todas las mediciones que yo hice, ¿no? Tienen que estar, por ejemplo, la roja, tendría que estar una roja acá, por ejemplo. Para este otro plano tendría que estar una roja, por ejemplo, por acá. Para la verde tendría que estar aproximadamente acá una. Roja, quedan 5 minutos de reunión. Bueno, es que no sé, viste que si han entendido, pero ¿qué dicen? No sé. Yo ya vengo en varias clases, yo no es un reproche esto, yo ya vengo en varias clases explicando que hay que leer, que hay que estudiar. Entonces, que las cosas son progresivas. Nosotros ya en algunas clases, en primera, enseñamos cómo se representa una línea, cómo se representa un plano, y entonces la red estereográfica, por ejemplo, es
una cosa muy interesante, brinda un montón de mediciones para múltiples cosas, para sacar palio corriente, para sacar direcciones predominantes de aclasa, para sacar orientaciones de falla, por ejemplo, de la estría. Pero hay dos cosas solamente que nosotros usamos para representar, que son planos y líneas. No hay otra cosa. Entonces, si no saben representar planos y líneas, estamos fritos. Entonces, porque no hice más que eso, representaron plano ahora representé plano y línea y calculé ángulo, que eso ustedes no lo sabían. Entonces les enseñé a calcular ángulo diedro, por ejemplo, entre planos, en ángulo obtuso y en ángulo agudo. Y también se puede calcular ese ángulo entre los polos. 45 grados noroeste, a ese también hay que representarlo. Sí, sí. Yo llevo esto, copio y llevo allá. Bueno, Y ahí lo vemos un segundito. ¿Eh? Voy a copiar de todo esto y lo llevo allá. Y dejo de compartir y vamos ahí entonces, online. Entonces, ahora voy a borrar esto. Lo que quiero que entiendan que me resulta sencillo esto de explicarle con dibujos, todo. Tengo buena voluntad, pero ¿qué pasó? Bueno, de que no lo copié. Claro, no lo voy a copiar. No. bueno, pero Profe, los textos que compiló con control C, Bueno, porque no sé qué pasa. sí, control C. Si no lo copio de acá. Si sabe qué, cuando parece que te hace la contra la porquería. ¿Y a dónde está para compartir ahora? Salió. No sé dónde tengo que compartir ahora. Estoy compartiendo la pantalla. No, profe, arriba no le aparece la opción para compartir, una pestaña que se despliega. Si usted Acá lleva el ahora, mouse hacia arriba. ahora me apareció. Acá. Entonces este es el 5. Pero ¿por qué me copio otro ejercicio? Es lo que no entiendo. Ahora estamos viendo la pantalla del Power, digamos. Bueno, quiero copiar. Control C. Ahí, dejo de compartir y vamos allá. Y ahí está, yo creo. No, pero acá es. Control V, no pasa nada. No, profe, aprieten la letra en la A, donde pone para el texto y ahí ponga control V. ¿Y la letra A decís? Arriba. Donde está donde usa para escribir, digamos, en Paint. Ahí. Para agregar texto. Ah, claro, ahí. ¿Qué pasa ahí? Apriete en la pantalla, como para escribirlo. Ahí, y ahí control V. Ahí está. Y ahora lo voy a ir. Mira, no sabía eso. Gracias. No.
¿Ven ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Remueve todo. Bueno, ahí. Bueno, entonces vamos allá al ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer un círculo más grande. Claro, pero profe, mi duda era porque dice que la orientación es de 45 grados noroeste, ¿no? Y en el ejercicio anterior me daba eh, la orientación, digamos, de 100 grados, pero en este no. Lo tengo que, ¿cómo No, lograría, son distintos ejercicios. Claro, pero 45 oeste, por ejemplo, ¿cómo lo graficaría? la transacción en pliegue 45, suponete, acá está el norte, ¿no? Ahí tenés el norte. Y ahí. Y acá tenés los puntos cardinales, acá tenés el sur, bueno, acá tenés el oeste, ¿no? Ahí el oeste en esta posición. Bueno, acá. Ahí. Bueno, ahí. A veces ahí. Y entonces 45 es en esta posición. Entre este, y si acá 90, ahí. Ahora voy a poner en verde este. Porque si no, empiezo a hacer con colores y hago un mamarracho. Ya tengo 45 estaría aproximadamente acá en esta posición, en la mitad de todo ahí. Eso sería, si querés, 360 menos 45 sería 315, ¿no? Sí, ¿no? Rápido. Sí, profe. 315. Entonces sería 315. Y entonces eso sería igual a esto también. A norte, 25 grados. Ya entendí, profe. Porque hay distintas maneras de representar. Eso es por cuadrante. ¿Sí? O sea, cuando vos tenés cuadrantes, Sí, se representa de 0 a 90, de 0 a 270, del sur hacia 270, y bueno, y así. Y esta es una... yo uso más 315, o sea, ese sistema que va de 0 a 360. A mí me gusta más ese. Y acá están todas dadas por cuadrante. ¿No te gusta, por ejemplo? A este que dice norte 62 oeste, la pone, vende a ser de 298. claro. Y profe, el que dice, el que está más a la derecha dice noreste 16 vertical, sería 16 ¿Cuál? y 90 grados. Este, noreste 16. Noreste 16 sería desde acá, suponente, hasta, a ver, hagamos que ahí sea 16, ¿no? Ahí, ahí 16. Entonces, ese va a ser yo pondría así, mira, 0, 16, ¿no? El sistema ese que va
de 0 a 360, y sería igual al norte 16 este. ¿Saben que le pido un favor? Si no me tengan confianza, qué sé yo, no me conocen a mí personalmente. A mí no, estoy así como predispuesto a enseñarles todo lo que ustedes quieran y sin ningún reproche, ¿no? Pero sí me gustaría que pongan también de parte de ustedes. Entonces, y pregúntenme las cosas que les pueda parecer para ustedes más absurdas. Yo nunca los voy a poner en ridículo. O sea, esa es mi particularidad como persona. O sea, yo estoy acá para enseñar. Soy un docente y nunca los voy a poner en ridículo. Pregunten ustedes, que si alguna vez se reciben, ahí le va a dar vergüenza. En cambio, cuando son estudiantes, pregunten, aunque sea una barbaridad, yo nunca voy a poner, le voy a sacar eso en tela de juicio de ustedes, ¿no? Entonces, o sea, pregunten sin miedo, sin temor, sin nada. Cuando uno es estudiante, puede hacer eso, pero cuando se reciba le va a dar vergüenza. Ahí sí le va a dar vergüenza. Entonces, voy a representar ese plano como cuando está a 90, se representa como una línea recta. Claro, eso le iba a decir si se representaba así. Buenísimo. Bueno, pero acá como veo que tienen dudas, todo, le voy a volver a explicar a ustedes lo que yo había hecho. Entonces, cuando se representa un plano, los planos se representan como círculos mayores. Entonces, eso que están en la red estereográfica. Y los valores de desbusamiento de los planos, cuando coinciden con este círculo que es fundamental, ese plano está horizontal. Y cuando el plano se encuentra, por ejemplo, yo tengo un plano que se encuentra, no sé si se dibuja bien, que se encuentra, por ejemplo, en esta posición, tengo un plano que se encuentra si es vertical, si es horizontal, coincide con la circunferencia fundamental, y si es vertical, es un diámetro, ¿no? Pasa por el centro, puede ser así, puede ser así. Entonces, si es vertical, el plano se representa por una línea que pasa por el centro. Puede tener cualquier orientación. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Profesor, pero cuando dice vertical, ¿no? Quiere Sí. decir que una recta, un diámetro que que pasa sí o sí por el centro. Así es. No importa la medición de la ubicación, me refiero. Y solamente una capa que está vertical se mide el rumbo y se pone 90 grados. Entonces, es un diámetro del círculo de la red estereográfica. Y la orientación te la va a dar el rumbo. Yo me refería, pues, también, cuando yo me refiero cuando dice vertical, por ejemplo, norte 20 grados oeste, y dice vertical, También. entonces tienes razón, una recta que pasa por el centro. Claro. Por supuesto, ubicar y Sí. después trazar la recta. Si la dibujo acá, por ejemplo, esa que vos me estás diciendo, norte 20 oeste. Entonces, Sí, de dibujar en rojo, 20 grados estaría aproximadamente acá, ¿no? Hacia el oeste. O sea, sería 340. Y sí. esa recta va a pasar por acá, por el centro del círculo, y va a tener esa orientación. Ah. Ahí. Así. Entonces, esto sería lo que vos me estás diciendo, norte, 20 grados, oeste. Claro. Gracias. Eso sería. Cuando el plano está abusando,
¿no? No importa, el rumbo puede ser de 0 a 360, ¿no? En el sentido de la aguja del reloj, que es la... Entonces, supongamos que tenga un plano, dígame un plano cualquiera, que buce y yo se lo represento. Que ustedes quieran, denme un rumbo y denme un embusamiento. Que le guste, de 0 a 360. 240. 240 hacia dónde. Hacia el noreste. ¿Cuánto? 25. Hacia el noroeste, 240, 25 grados oeste. O sea que, bueno, ahora vamos a esto, 240. Entonces, cuando hago esto, ¿no? Ese va a ser el diámetro norte-sur. Acá, ahí tengo 180. Acá hay 270. Y acá hay 90. ¿Están, no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, perfecto, sí. Bueno. Ahora, la tarea le voy a poner. Tienen que escribir 100 veces así como hacíamos en la primaria. Tengo que aprender cómo se representa un plano. Tengo que aprender cómo se representa un plano. Entonces, 240, acá tengo 180. Acá tengo 270. 200 sería acá. Si divido esto en 3 partes, serían 210, 240 y 270. Aproximadamente está en esta posición. Entonces, 240 en esta posición. Entonces, acá. Ahí. Todos los rumbos pasan por el centro, ¿no? Yo puedo hacer una línea, si quieren, para que ustedes vean esto con lo que estoy diciendo. Todos los rumbos pasan por el centro, por acá. De esa manera. Pero no se representan en la red, ¿no? Ese sería el rumbo, acá tendríamos 240. Ahí. 240. Eso es 240, así. Entonces, y acá estaría el otro. Si yo a esto le resto a 240, 180, ¿cuánto es? Si restan 200, serían 40. Le 60. sumo 60, está bien. Yo hago así, resto a 240, 200, 40, le sumo 20, y entonces tengo, si acá, 40, 0,60, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ahora vamos, le voy a poner a esta una línea verde, total no se va a borrar la otra línea, la que está acá. Entonces, ahora voy con esto, hago así, voy a poner la línea verde acá arriba. Y ahora la llevo hasta que logre marcar 25 grados. Y entonces, esta distancia que está de acá hasta acá sería 25. Y eso sería el plano. Nada más que ahora voy a borrar, porque nosotros no marcamos esta línea. Pero lo que le estoy haciendo, eso sería. Ahora borro esto porque eso nosotros no usamos. Solamente marcamos la línea curva. Entonces, cuando los planos están usando, cualquier plano que está usando, es un círculo mayor que se encuentra dentro de la circunferencia o dentro del círculo, acá, en el interior. Cuando está horizontal coincide con el círculo. Cuando es vertical es este. Cuando está usando está acá. Cuando buce más, esta línea se va haciendo cada vez más recta. Y ahora veamos los puntitos. Cuando de menos una orientación de un puntito que le guste.
de una línea recta. Supongamos esto que está acá, que me dijo la señorita, que era 240, 25. Entonces la orientación de esa línea, ¿no? Va a ser 240, no sé si está usando para acá, sería 240 menos 100, 140, 150. La línea y el ángulo de usamiento, si esto tiene 25, sería 65. ¿Entienden lo que dice, no? No, profe. No, profe. Este es un plano. Si ustedes ponen la manito, el 240, el plano estaría en el oeste, hacia esta posición. Y la manito de ustedes está inclinado de tal manera que tienen 25 grados, ¿no? Este plano está acá. 240 es el plano y usa 25 hacia el noroeste. Claro. La línea perpendicular a ese plano está... El palo sería. Pero primero hagamos una línea. La línea de esa, perpendicular a este plano, está en una dirección perpendicular al... o en sentido contrario a la dirección de usamiento. Supongamos que la dirección de usamiento de ese plano no es... si esto es 240, la dirección de usamiento sería, si le sumo 100, 340, le resto 10 sería 330, ¿no? La dirección de usamiento de este plano. Este plano tendría una dirección de usamiento así, aproximadamente, acá, en este sentido, así. Ese plano tiene esa dirección de usamiento, ¿no? La voy a hacer más cortita, ¿no? Ahí. Eso sería 330. ¿Están de acuerdo o no? El sentido de usamiento. Están lerdo hoy, ¿no? Muy bien. 330. Esa sería. O sea, este plano, este que está en rojo, tiene una dirección de usamiento de 3 hacia 330. Ese. Entonces, la recta está a 180 de esta dirección de usamiento. Resten a 330 a 180. Resten 200. Nos restamos 200. Claro, 150. Mira cuánto puse ahí. 150 estaría acá. ¿Y el 5, profe? Y 150, vamos a poner en verde. Entonces, 150 barra 7 tiene 25, 65. Esa sería la línea. Ahí estaría la línea esa, ¿no? Para ese lado. Pero esa línea, si yo uno, por ejemplo, voy a unir con otra, con celestito acá. Voy a unir esta línea, ¿no? Esta que está acá. Esa línea está así unida acá. Entonces, este usa 65 de esta posición, marca hacia adentro 65. Cuando marque 65, esos 65 están aproximadamente acá. Pero, no, ¿saben qué? Voy a confundir. Bueno, ahí tengo, esperen un segundito. Deshago esto. Ahí. Para marcar el buzamiento del polo, tengo que girar esta línea y traerla a esta posición a la verde. O sea, cuando en esta posición así, ahí, ¿no? Ahí, entonces, la giro en sentido horario. La tengo acá ahora la línea. Y entonces, esos 150 están ahora acá. 150. 65. En esa posición. ¿Qué pasó acá?
65. Sí, Es que tiene una línea ahí abajo dibujada, profe. Ah, tengo una línea ahí. Bueno, voy a correrlo esto un poquito entonces para acá. Ahí. Entonces ahí tengo esto ahora en esa posición 65. Ahí. Cuando tengo en esa posición, para marcar la inclinación de línea, siempre lo tengo que llevar al diámetro norte-sur o oeste-oeste, ¿no? Y acá lo llevé a esta posición, pero también lo podría haber traído a esta posición. Si les resulta más fácil, coloco la línea acá en esta posición. Ahí. La giro acá y ahí coloco acá 165, 150 barra 65. Ahí, coloco eso ahí. Entonces, una línea siempre ¿escuchan el tren? Ah, ese es el tren mío. Ese tren. Entonces, yo vivo cerca de la vía. Estoy en la vía yo. Acostumbrado a los ruidos, profe. Entonces, ese para desbusamiento de línea siempre, cuando están en la circunferencia, acá, 0 grado, y a medida que nos vamos yendo hacia el centro de la circunferencia, ¿no? O hacia el centro del círculo, ahí llego a 90. O sea, acá 0 y hacia adentro, hasta que llegue a este punto, 90. Entonces, se usa 65. Entonces, 65 estaría aproximadamente, cuando voy contando, acá tengo 0 y ahí tengo 90. 65 estaría aproximadamente acá. Claro, profe, pero lo que yo no entiendo es de dónde sacó el 65. Es un supuesto. De ¿Cómo la supuesto? resta. De la resta. Ah, perdón. Sería 90 Mirá. grados menos los 25. Me refería al ¿o no? ejemplo. Acá. Bueno, acá, mira, si no... No sé dónde está el cursor. Acá. El polo, el buzamiento del polo, que se llama inmersión, o el buzamiento de la línea, ¿no? El buzamiento de la línea. Voy a poner buzamiento, acá, línea. Más. Más. Buzamiento plano, eso es igual a 90 grados. Ya entendí, profe. Entonces, acá me olvidé de poner línea, ¿no? Ahí. Acá le voy a poner línea. Entonces, eso va a ser línea. Entonces, ¿qué hago yo? El buzamiento del plano